Podcast. En las fiestas decembrinas suelen presentarse con mayor frecuencia ciertas enfermedades y accidentes. En Gel Café queremos que tengan un cierre de año fantástico y que empiecen saludables el nuevo 2026. Así que hoy vamos a hablar de cómo cuidarnos durante esta temporada. Llegaron las fiestas decembrinas y todo lo que representa para muchos en este país. Comida, celebraciones, a veces un poco más en el consumo de alcohol, fiestas, reuniones, pero para otros también representa estrés, ansiedad, depresión, una gran carga laboral relacionada con el cierre de año y todo esto tiene siempre repercusiones en la salud. Así que hoy hemos invitado a la doctora Bianca Granados, directora médica corporativa en Grupo Soin, para que de su mano nos enseñe cómo cuidarnos durante esta temporada. Bienvenida, Bianca. Muchas gracias, Juana. Feliz de estar aquí en Gel Café. Me encanta este tema porque en muchos años yo estuve en el área de radiología, por más de 10 años, atendiendo casos de urgencias de enfermedades bastante comunes en el mes de diciembre. Así es. Y bueno, entremos en materia, porque una de las condiciones más comunes en la Navidad es justamente el frío, ¿no? Todos los que vivimos en el hemisferio norte, todos los países de arriba, del globo terráqueo, pues tenemos esta temporada invernal, en algunos casos más fría, un poco menos fría, pero en general tenemos una baja de las temperaturas, frentes fríos, en algunos casos también nieve, etcétera, y con ello también vienen, doctora, las enfermedades respiratorias. Así es, y en México ese dato cobra mucha relevancia porque alrededor del 70% de los casos de influenza en el país se presentan entre diciembre y enero. Ahora, ¿por qué cobra relevancia? Porque finalmente, pues, una gripa cualquiera lo puede tener, pero ¿qué es crítico? Hospitalizarse. ¿Y en dónde podemos encontrar mayores hospitalizados? En pacientes que no se vacunan. Okay. Entonces, vacunarse definitivamente es algo que te cambia el juego. Aún más relevante si eres un paciente con diabetes. Un paciente diabético tiene el doble de posibilidad de internarse en un hospital por una enfermedad respiratoria aguda que el que no tiene diabetes. Entonces, el mensaje aquí es vacunémonos y eso sí va a cambiar el tiempo para bien. No, claro, lo vimos, por ejemplo, en la pandemia y lo seguimos viendo, que tenemos todavía casos de COVID, no solo de influenza, de otro tipo de virus respiratorios, y la diferencia la hace el paciente que está vacunado, que Correcto. Tiene un impacto menor de la enfermedad o de la infección que quienes no están vacunados, así que muy importante esto que tú nos comentas, y también, por supuesto, protegerse del frío, usar una ropa que nos permita mantener la temperatura Correcto. Corporal, tomar más bebidas hidratantes y calientes para evitar estas enfermedades, y por supuesto, si ya me contagié, evitemos contagiar a otros, pero bueno, vamos a hablar un poco más adelante de cómo cuidarnos en estas fechas, también hablando de las enfermedades respiratorias. Por cierto, tenemos un episodio en el que hablamos justamente de cómo diferenciar un resfriado común, una gripe que se va a pasar en unos días, de otro tipo de infecciones respiratorias. Se los vamos a dejar en la cajita para que lo consulten y sepamos cómo diagnosticar correctamente y, por supuesto, cómo tratar, porque ponerle apellido a ese resfriado va a hacer toda la diferencia en el tipo de tratamiento. Ahora, investigando para este episodio, doctora, me encontré que también el corazón se pone en riesgo durante estas fechas. ¿Por qué? El corazón se pone en riesgo por varios motivos. El corazón, recuerden, depende de muchas otras partes de nuestro cuerpo, que es el aparato circulatorio. Entonces, cuando nosotros consumimos más sal, bebemos más alcohol, hay más frío, sube la presión arterial del sistema circulatorio. ¿Esto qué causa? Afecciones en corazón y cabeza. Okay. Y que deriva que en diciembre hay un pico de hospitalizaciones por infartos cardíacos y por accidentes cerebrovasculares. O sea, esto es un dato duro, una estadística real. Hay un incremento en hospitalización Correcto. Derivado de enfermedades cardiovasculares. Así es. ¿Qué se recomienda? Pues básicamente los pacientes que son hipertensos que no suspendan el tratamiento, porque aquellos que ya son incluso descontrolados en épocas normales, pues estos factores hacen que se dispare picos de hipertensión que derivan en infartos. Ok.
Otra parte de nuestro cuerpo que sufre en las fiestas es la panza. Que si vómito, que si diarrea, que si estreñimiento, que si gastritis, que si colitis, muy frecuente en diciembre. ¿Por qué, Bianca? Bueno, la panza sufre todo el año, pero sufre en particular en diciembre porque hay un pico de intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué vienen esas intoxicaciones? Por el famoso recalentado. El recalentado, cuando no llega a hervir la comida de manera apropiada, pues se quedan muchas bacterias y esto genera intoxicaciones agudas. ¿En quiénes nos preocupamos? Bueno, de pronto, pues quizá uno a nuestra edad, pues se hidrata y toma algún medicamento y se siente mejor. Pero tenemos pacientitos vulnerables como son los niños y los adultos mayores que se deshidratan rápidamente, entonces al deshidratarse, pues pueden acabar hospitalizados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, lavarnos las manos. Esa es la acción que más cuida la panza en todo el año, independientemente de que sea diciembre. Época, sí. Y el recalentado, pues recalentarlo a un punto de cocción de que hierva la comida. Ok, ahora, esto que estás diciendo es bien importante porque de repente la comida se queda en la estufa, no la guardamos en el refrigerador, al otro día queremos calentar y esta mezcla de alimentos puede haber entrado en diferentes fases de descomposición y entonces una bomba atómica al otro día, en lugar de disfrutar un rico recalentado con un chocolatito caliente, pues entonces estamos ahí generalizando la contaminación cruzada por alimentos. Bianca, también es común que nuestra pancita sufra porque comemos más alimentos irritantes, Correcto. porque hay un exceso en ciertos alimentos que normalmente no consumimos. Eso es bien interesante. Normalmente no consumimos ciertas cosas que nos comemos solamente en Navidades y Año Nuevos o en las celebraciones que cada uno tenga de acuerdo a sus creencias. ¿Qué hacer para prevenir estas molestias estomacales relacionadas con el consumo de alimentos y bebidas durante las fiestas? En realidad, lo que genera la molestia principal es el exceso, ¿no? Queremos tomar el doble, comer el doble, doble recalentado. Entonces, el primero es la moderación, ¿no? Moderar las porciones ayudan a disminuir esta posibilidad de tener estos síntomas. Y en segundo, tomar agua. Agua es una forma natural de barrer el ácido estomacal, entonces te ayuda a disminuir estas molestias, pero la moderación y controlar el consumo de alcohol. El alcohol suele ser un irritante muy particular en el estómago, entonces cuidar el consumo de alcohol. Ok, bien importante lo que nos está diciendo la doctora Bianca, y yo les agregaría uno más. Analicen esa mesa en casa, porque normalmente en las fiestas tenemos un exceso de grasas, un exceso de carbohidratos y bien poquitos vegetales y frutas. Claro. Así que traten de balancear esa mesa de fin de año para que nuestra alimentación siga siendo saludable. Ahora, otro aspecto bien importante durante las fiestas es cómo cuidar a las personas que ya tienen un padecimiento. Porque lo que yo me he encontrado, Bianca, a lo largo de más de 20 años acompañando pacientes con enfermedades complejas, es que algunos deciden incluso dejar sus tratamientos, como que voy a descansar del tratamiento durante estas fechas. Hay una relajación en casa de las medidas que normalmente se tienen y entonces esto puede complicar aún más la condición de salud del paciente. ¿Cuáles serán tus recomendaciones? Bueno, primero tomemos en cuenta que los pacientes que más se relajan en diciembre y debido a su enfermedad son los pacientes diabéticos. Wow. Recordemos que existen en México alrededor de 14 millones de mexicanos con diabetes. Es una cifra bastante alarmante, pero lo que alarma no es tanto la cifra, sino que las personas no logran tener un apego a su tratamiento en estas épocas. Se les hace fácil, oye, no me tomo la pastilla porque voy a tomar alcohol. No importa lo que tú comas o bebas, tienes que adherirte a tu tratamiento. Vemos de forma muy frecuente a finales de diciembre y a inicios de enero un incremento franco en las consultas en el área de urgencias por elevación anormal de azúcar. Entonces, la recomendación es no suspendan el tratamiento. Mira qué importante, y además ya hay tantas opciones de recetas
para seguir comiendo rico, pero cuidando las indicaciones que cada Correcto. padecimiento tiene, porque algunos alimentos que son costumbres durante estas fechas, pues están literalmente contraindicados en algunas condiciones de salud. Entonces, pues bueno, si tenemos un paciente en casa, bien importante pensar cómo podemos adaptar su menú para que pueda también celebrar con todos sin alterar su salud. Y esto que decías es muy importante. Este concepto sobre voy a descansar del tratamiento, pues uno no descansa de los tratamientos. Aquí más bien la meta, el reto es que los pacientes mantengan adherencia terapéutica a los tratamientos, y esto no es otra cosa que seguir las recomendaciones que los médicos han generado alrededor del cuidado de una enfermedad. Y mucho más importante en estas fiestas, imagínate tener que salir a atender en una sala de urgencias a un paciente descompensado, ya no solo no la va a pasar bien el paciente, sino también la familia. Así que es una recomendación bien importante asegurarse incluso de que los medicamentos están completos durante esas fechas, que las indicaciones, los dispositivos necesarios para cuidar a los pacientes están disponibles, porque suele ser más común que farmacias o centros de dispensación de este tipo de productos puedan estar cerrados durante las fechas. Entonces hay que prevenir que tengamos todo lo necesario para seguir cuidando a nuestros familiares que tienen algún padecimiento. Nos decías al comienzo de este episodio que cuando has trabajado en las salas de urgencias, en las salas de emergencias hospitalarias, te encuentras con cierto tipo de accidentes mucho más comunes o frecuentes durante estas fechas. ¿De qué se trata, Bianca? No, bueno, es el terror de los que hicimos guardias en esas fechas, porque llegan accidentes fatales, accidentes no fatales, pero son accidentes que en el 90% de las ocasiones pudieron ser prevenibles. En diciembre, estadísticamente, hay un incremento del 20% de los accidentes automovilísticos, y esto, pues, como primera causa encontramos ingestión alcohólica y distracciones como manejar mientras van en el celular. Entonces encontramos todo tipo de accidentes y quemaduras. ¿Quemaduras por qué? Por uso inadecuado de pirotecnia. Entonces, mucho cuidado con los pacientes menores, que son los principales afectados, porque como tienen una superficie corporal menor, son más chiquitos, las quemaduras se catalogan de mayor gravedad. Entonces, por eso es tan importante que no es lo mismo un paciente adulto quemado que un niño quemado. La gravedad, la severidad de las lesiones son totalmente diferentes, y en uno puede ser fatal, como en un niño, y en otro puede ser pues con un daño funcional permanente. Sí. Recordemos que durante esta temporada normalmente hacemos actividades que en nuestra vida regular no hacemos, y una de esas tiene que ver, justo decías tú, con el traslado. No estamos trasladándonos a horas en las que normalmente estamos en casa, porque vamos a ir a visitar a los abuelos, porque ahora siguen los tíos, porque ahora voy con los amigos. Dejen el coche en la casa. Por favor, no conduzcan si han consumido bebidas alcohólicas. Es que fue una copita, no pasa nada. Puede ser y sí puede pasar. Hay gente, lamentablemente, que todavía conduce en estado de ebriedad, y entonces se pone en riesgo no solamente el que está conduciendo, la gente que lo acompaña, sino incluso alguien que está en perfecto estado conduciendo también por la ciudad o esperando el Uber. Y entonces, si podemos evitar, primero, conducir si hemos consumido bebidas alcohólicas, por favor hagámoslo. Además es contra la ley, se los recuerdo también, pero podemos evitar muchos accidentes que sí, estadísticamente es impresionante cómo el incremento está entre el 15 y el 20%, se incrementan los accidentes automovilísticos durante las fechas, y estas fechas de fin de año. Y otra cosa bien interesante ahora que decías de las quemaduras, es que hacemos otras cosas en casa que tradicionalmente no hacemos. Por ejemplo, vamos a poner el árbol y vamos a colgar las luces, y entonces usamos escaleras, y entonces nos subimos a las sillas sin precaución. Entonces, este tipo de accidentes también suele ser común en las fechas. Tomen sus precauciones, usen los zapatos adecuados para subir una escalera, busquen ayuda, que alguien los esté supervisando, y también en la cocina sacar los alimentos del horno,
puede generar también quemaduras importantes, correcto, así que mucho cuidado y mucha atención. Y decías tú justo, Bianca, del uso de pólvora, pirotecnia. Correcto. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones, lo primero que tienes que hacer es llamar a una ambulancia, dependiendo si puedes tú movilizarte. Si te puedes movilizar es acudir al área de urgencias y dependiendo si tienes una quemadura puramente externa, pues ahí te harían un tratamiento muy enfocado a esa quemadura. Pero recuerden que no todas las quemaduras se ven. Existen también quemaduras por inhalación. Entonces, si estás ante una quemadura por inhalación, en donde tú quizá no percibes que tienes quemaduras, incluso en tu vía aérea, es una emergencia y tienes que acudir de manera inmediata. Fíjense que tenemos un episodio de Health Café sobre fracturas, que también les voy a recomendar que lo vuelvan a revisar, en el que nos contaba el doctor Max Sarachaga, ortopedista, qué hacer en caso de una fractura expuesta, no expuesta, y en el caso de las quemaduras, que luego las mamás y las abuelas y en la casa tenemos luego un montón de recetas. La única indicación que los médicos nos dan es, por favor, pongan la quemadura debajo del agua fría para que disminuya la temperatura, pero no pongan otro tipo de sustancias porque pueden contaminar la herida, complicar la atención de la quemadura posteriormente en el hospital, generar otras reacciones químicas entre una piel que está expuesta y la sustancia que le pongamos. E inhibe la cicatrización, ¿no? O sea, básicamente el por qué no tocarlas o simplemente usar agua para bajar la temperatura es porque lo que le pongamos inhibe la cicatrización natural del cuerpo, la reacción inflamatoria que generaría la interrumpe el que pongamos mostaza, lidocaína, etcétera. Ok, entonces bien importante, ojalá y no lo tengamos que usar, pero hay que tener el teléfono del médico cerca o de emergencias o del hospital más cercano para que de esa manera podamos reaccionar correctamente a las indicaciones que los profesionales de la salud nos den durante la atención de alguna de estas situaciones. Y yo quiero aprovechar, fíjate, Bianca, para agradecerle a todos los profesionales de la salud que durante las fiestas no van a estar con sus familias, porque adivinen dónde van a estar en los hospitales públicos y privados, atendiendo a los pacientes, pero también a la espera de la atención de emergencias. Así que vamos a darles primero un abrazo y agradecerles muchísimo a enfermeras, médicos y todo el profesional de salud en hospitales públicos y privados por trabajar durante estas fechas. Pero además tratemos de darles menos trabajo y cuidémonos y tengamos en cuenta todas estas recomendaciones. Otro aspecto relevante de la salud durante estas fechas es justamente la salud mental. Ansiedad, depresión y todas sus consecuencias, muy frecuentes los trastornos de alimentación como atracones o bulimia o anorexia e incluso lamentablemente pensamientos suicidas que son muy comunes en estas fechas. Así que yo quisiera darles algunas recomendaciones. No existe la Navidad perfecta, no existe el fin de año perfecto, no existe la familia perfecta y no existe una forma única de celebrar, de cerrar el año o de abrir un nuevo ciclo. Y de repente tenemos estas expectativas generadas hoy también en parte por lo que se nos cuenta en las redes sociales, pero yo les quiero recordar que nadie pone en las redes sociales sus problemas, ponen sus momentos bonitos y gracias también por poner los momentos bonitos porque ya tenemos suficientes cosas de qué preocuparnos, pero creo que déficit emocional empieza en la comparación o en generar expectativas innecesarias, en el estrés por las compras de último minuto, en el regalo y en la expectativa. Y creo que lo más importante, y creo que lo hemos dicho a lo largo de este podcast, lo más importante es estar bien, es estar sanos, es estar protegidos, seguros, y ya eso es suficiente razón para celebrar. Así que si ya hay enfermedades de base relacionadas con salud mental, pues muy importante, de la misma forma que lo hemos dicho hoy, pues no abandonar el tratamiento, no generar un descanso, porque estamos en un entorno con muchos más estresores y emotividad, así que muy importante los que tienen alguna medicación relacionada con atención de padecimientos de salud mental, mantener esa medicación durante las fiestas, y los demás recuérdense que meditar, hacer ejercicio,
ir a la terapia, etcétera, les puede ayudar a manejar mejor estos momentos en los que sí se eleva un poquito más el cortisol, Bianca. Claro que sí, y muy importante lo que comentas acerca de la salud mental en las fechas de diciembre. Hay incremento en los picos de ansiedad, estrés y depresión. ¿Qué recomiendan? Justo lo que comentabas al inicio, que no busquemos la perfección en la Navidad, ¿no? O en estas fechas. También es importante que practiquemos gratitud, ¿no? Es algo que practicar gratitud en el día a día es algo que mentalmente te alivia muchos síntomas, es algo que te hace sentir un propósito de por qué estoy vivo y agradecer que estamos vivos, ¿no? Entonces, finalmente creo que ese es el mensaje que yo me llevaría, y descansar. Casi nadie usa esas fechas para descansar. El cuerpo, al igual que cualquier otro órgano, la mente, al igual que cualquier otro órgano, necesita descanso. Y es justo lo que no le damos en esas fechas, y también es un factor que favorece que nos sintamos mal en esas fechas. Fíjate lo paradójico, porque muchos también toman vacaciones durante las últimas semanas de diciembre, y entonces estamos programando todo lo que queremos hacer. Dormimos menos cuando en las vacaciones deberíamos aprovechar para tener ahora sí esas 8 o 9 horas de sueño que son súper reparadoras y que son un extraordinario hábito de salud. Así que qué bueno que nos lo recuerdas, doctora Bianca, hay que dormir más. Pero bueno, ya casi cerrando, me gustaría dejarle a toda nuestra audiencia recomendaciones por grupos de edad. Entonces, ¿cómo cuidamos la salud de la familia en estas fechas? Y si te parece bien, empecemos por los niños. Por los niños, primero, vigilar estado de hidratación. Buscamos que coman lo mejor que se pueda, no los podemos controlar. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues vigilar el estado de hidratación. La causa número 1 de por qué ellos se internan en diciembre es porque vienen con datos de deshidratación severa que se pudieron haber prevenido en casa. En el momento que un niño enferma de la panza, hay que llevarlo al doctor y hay que iniciar una fase de hidratación con sueros, etcétera. Para adultos mayores, el mayor regalo que le podemos dar a nuestra abuelita, a nuestro abuelito, es estar vacunados todos, toda la familia. Porque vacunarse no nada más no es un acto de cariño y de respeto a sí mismo, sino también al otro, porque evita que se disemine más la enfermedad. Eso entonces, es bien importante. Vacunarse. Déjame interrumpirte porque quiero regresar con algo que tiene que ver con los niños. Y es, por favor, supervisen el uso de juguetes, claro. Supervísenlos en la alberca, supervísenlos si hay uso de pirotecnia en casa. Bien frecuente que los accidentes se presenten, sobre todo cuando los niños están solos, jugando en la alberca o usando pirotecnia. Y ahora sí, en adultos mayores, que tienes mucha razón, vacunarse no es solamente cuidarme a mí, sino cuidar todo mi entorno. Así es, y vacunarse también permite que alguien que está teniendo una infección aguda baja la inflamación. Entonces baja la inflamación de todas partes del cuerpo, incluyendo la del cerebro. Entonces, a largo plazo, esto daña menos el cerebro. Y hay gente que dice, pero la vacunación era en octubre, ya que estamos en diciembre. No importa, vayan, vacúnense, todavía nos faltan muchos frentes fríos, todavía va a estar frío enero, todavía va a estar frío febrero, así que vacúnense, por favor, que eso nos ayuda a todos. Y en los adultos mayores también, ojo, si ustedes están resfriados, si no están seguros que tienen, qué frecuente es que los abuelitos se enfermen porque vino alguien que ya traía gripe, que ya traía alguna condición de salud que lo contagia, y por supuesto que no es lo mismo que podamos enfrentar un resfriado, un adulto joven, que una persona mayor. Las complicaciones suelen ser más frecuentes. También, por cierto, tenemos un episodio sobre virus sincicial respiratorio y el impacto en los adultos mayores, que también les aconsejo que lo busquen para que se informen. ¿Qué hacemos con las mujeres embarazadas durante estas fiestas? Algo que es muy importante para las mujeres embarazadas, que genera mucha polémica, es vacunarse. También vemos a pacientes embarazadas con 2 tipos de patologías, con enfermedades respiratorias agudas y con crisis hipertensivas. ¿Qué hacer? Pues lo mismo que con cualquier otro paciente que tiene hipertensión,
moderar el consumo de sal. Digo, está prohibido tomar otro tipo de bebidas, lo sabemos, pero evitarlo al máximo y hacer ejercicio, ¿no? Caminar una caminata de 30 minutos al día, baja la tensión arterial, entonces esto ayuda a que el sistema circulatorio tanto de la mamá como del bebé se queden pues bajo mucho mejor cuidado. Uh-huh. ¿En general alguna otra recomendación, doctora? Pues en general que disfrutar no es igual a excederse. Vacunarnos nos cambia la jugada definitivamente y pues todo con moderación es diferente. Fíjense que yo les quiero hacer una recomendación. En esta época empieza la frase común, el otro año empiezo a. Entonces, el otro año sí me voy a inscribir al gimnasio, el otro año sí me voy a cuidar la alimentación, el otro año sí me empiezo a controlar mi diabetes o mi hipertensión, el otro año sí me hago los estudios que no me he hecho todavía. Y a mí me encanta pensar en diciembre como un mes preparativo para recibir un nuevo ciclo. Entonces, piénsenle cuántas cosas del otro año pueden empezar a hacer ahorita. Y una de ellas es moverse, incrementar la actividad física, mejorar su alimentación, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y por supuesto, si tienen tiempo, van a estar de vacaciones, háganse la mastografía que no tuvieron tiempo de hacerse durante el año, vayan a hacerse los chequeos clínicos para que empiecen el año con información y con las indicaciones de salud que los van a mantener fuertes y saludables para enfrentar los retos del nuevo año. Y no se les olvide que en sus deseos de Navidad debe estar no perderse ni un solo episodio de Health Café. Desde aquí les deseamos unas maravillosas fiestas. Cuídense mucho, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juana. Gracias a Health Café. Pues para todos, nos vemos el próximo año con una nueva temporada aquí en Health Café. En Medicina con M de Mujer estrenamos temporada. He for She and Health. 12 hombres que trabajan por la salud de las mujeres. Porque un mundo más justo, más equitativo y con mejor acceso a la salud lo construimos entre todos, entre los hombres y las mujeres. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.